Bienvenidos a todos al tercer encuentro de ciclo de entrevistas, digamos, con psicólogos. Hoy tenemos a Caro Barros, que me gustaría que te presentes vos, porque me parece bastante interesante como el caminito y el recorrido que hiciste, y también por eso estamos acá hoy, como para mostrar como eso nuevo que estás haciendo. Pero desde mi lugar, me gustaría presentarte como la primera persona que me dijo, vale, se puede vivir de la psicología, en un momento que necesitaba escucharlo, y que fue como una calma necesaria en ese momento. No sé si vos te acordás de esa conversación, Sí, claro. pero era como un momento medio de ruido mental, de tener más gastos que ingresos con la psicología, y fue como súper necesario escucharlo y atinado en ese momento. Así que bueno, Caro, bienvenida y gracias por sumarte. No, vale, gracias a vos. Re lindo, me encanta este encuentro. Creo que está buenísimo, aparte de que está de más lo que vos estás haciendo. Me acuerdo patente ese día. Sí. Yo no sé si había más personas en esa, pues No, fue no, fue éramos online. nosotros. Ahí va. Y me reacuerdo, aparte, digo, también me identifico con esa sensación porque también la sentí y también me alentaron a mí. En mi caso fue mi terapeuta, ¿viste? Y yo también lo pude, de ese momento, y lo pude replicar. Así que me encanta haber podido llegar a vos, ¿no? Para que confíes en tu proceso. El proceso, Así total. que, bueno, si me, no sé, me presento, digo, ta, soy Caro Barros, soy psicóloga, también soy especialista en psicoterapia psicoanalítica y este, además de eso, bueno, empecé a trabajar en la clínica, también frustrada, ¿no? Todo lo que implica el trabajar en la clínica. Creo Y que todos en mayor o menor medida lo atravesamos también en ese momento, ¿no? sí, sobre todo yo creo que cuando uno quiere hacer como la clínica particular, como esto de no estar en una institución o en Total. una clínica ya armada que te sentás y los pacientes te llegan, ¿no? O una mutualista, creo que es bien diferente. Y en definitiva, digo, cuando estaba haciendo el posgrado con un colega amigo, me habló de tu terapia. Y yo que estaba abierta a que sucedan cosas, bueno, digamos, mandé el currículum y bueno, ahí quedé en tu terapia ya por el 2020, creo, era plena pandemia. Ahí Y va. bueno, ahí también empecé a averiguar y ver cómo hacer con las redes. Yo precisaba ingresos. Me acuerdo que me había quedado sin trabajo, era como un momento caótico y era, Pero yo porque en casa, estabas con otro laburo pre-pandemia, digamos, que no tenía que ver con psicología, o si era como psicóloga. en realidad era como, estaba como adscripta en un colegio. Ah, nada que ver. Nada que ver. Y algún paciente que otro, y después siempre algo de selección de personal, como cositas, pero fue como un momento que todo eso Sí, se paró. desapareció. Y empecé a hacer un poco esto de las redes, que en ese momento, ¿te acordás? Digo, no existía ponerse el psicólogo a subir cosas de salud mental. Y Total. bueno, y ahí es que entré a tu terapia y quiero llegar a la parte esta, ¿no? De liderar en tu terapia. Yo era una más del equipo y de repente, bueno, empecé como a generar otros intereses. Yo sabía a nivel de propósito que no quería trabajar 100% en la clínica, que hay terapeutas que sí lo buscan y me parece genial. Total. Yo en mi caso sabía que eso iba a tener como, no podía ser full clínica, ¿no? A nivel también de eso, de mis propósitos, de a dónde quería llegar. Y que siempre tuve un interés como en lo laboral, en el liderar y eso. Bueno, y se fue dando, ¿vale? Se fue dando en tu terapia, que en su momento, digo, la idea era empezar a organizar un poco el mundo de los psicólogos en la plataforma. Claro, que era lejos de ser que soy también, ¿no? Eran, claro, ponele que Chile todavía no existía, bueno, tu terapia está en Uruguay, Argentina y Chile, para los que vayan a ver este encuentro y no lo sepan. Ahí Chile todavía no estaba, Argentina recién había empezado y eran 40 psicólogos entre Claro. los dos países. No había forma de sacar métricas, no había casi nada, era todo muy, muy manual. Y bueno, yo empecé a crear cómo hacer seguimiento. Un día eran, por decirte, 80 y, y yo hablando por mi WhatsApp dije, no, esto es imposible. Me saqué, hice otro número, armé grupos por país. Bueno,
Después casi lo perdiste, ¿te acordás? Casi lo pierdo, fue Mm. cuestión de días de suerte que tuve, que nadie me sacó el número porque no lo había renovado. O sea, no lo perdiste porque yo sí lo perdí y Es avisé a verdad, tiempo. tenés razón, porque vos Sí. lo perdiste, que es un lío fue. Un eh, quilombo. sí, sí. Y bueno, y ahí quiero llegar también a vos, ¿no? Como team leader. Iba creciendo, ni que hablar que hoy estamos ahí de 400 psicólogos entre los 3 países, y en un momento era imposible que yo esté resolviendo y liderando y pensando un montón de cosas con todos los psicólogos, y ahí surge esta idea de que haya un representante por país. Y en Uruguay, digo, fue de una. Creo que ahí hubo, ¿no? Esto de ver también tu cambio, tu apertura. Digo, eso que vos te pasó es lo que le pasan y vos lo sabés, como mentora de psicólogos. Les Total. pasa a todos. Nos pasó a nosotros y les pasa a los demás, porque es incierto y implica mucho de nosotros, ¿no? Como terapeutas, de Sí, de salir a aplicar buscarlo, otras. ¿no? Básicamente. Claro, exactamente. Y bueno, y hoy estoy eso, liderando al equipo de psicólogos, por otro lado también a las team leaders por país, que bueno, Vale, vos fuiste la primera, ahora está Euge como team leader, también en esto, ¿no? De ver que se va armando sobre la marcha de cómo dar oportunidades para que los psicólogos se animen y se desafíen a nuevas propuestas que también suman a la clínica, de alguna manera. 100%. Y bueno, también, bueno, liderando el equipo de supervisores, el proceso de reclutamiento, ¿no? Es todo un mundo elegir profesionales para que formen parte y estén como alineados con los valores de tu terapia. Así que fue súper rico, siento que voy ahí alcanzando como hacia donde quiero ir. Hoy en día, bueno, está la parte business en tu terapia, entonces estoy dando varios talleres en empresas para colaboradores que acercan la salud mental a personas que capaz nunca se pusieron a pensarse o sí, pero no a nivel laboral, ¿no? Bien. Así que creo que lo que me ayudó y lo que me ayuda es esto de la convicción de lo que uno está haciendo, que a veces puede caerse rápido, ¿viste? Creo que como psicólogos, Total. el tener un propósito de por qué lo estás haciendo y la paciencia. La paciencia Es fundamental, ¿no? es fundamental y como es el dicho de, ¿cómo es? Casa de herrero, cuchillo de palo, el Sí. terapeuta es el que más pierde la Bueno, paciencia, ¿no? es que de hecho arrancamos esta llamada como agotada, o sea, como todo lo que decimos a nuestros pacientes, como no me tomo vacaciones desde diciembre, no tengo ni idea qué voy a hacer, agotada, cansada, total, Sí, total. exactamente, sí. Escucha, bueno, una de las preguntas que te iba a hacer obviamente era como un poco ese recorrido de cómo llegas a ocupar ese lugar, porque me gustaría justamente, y tal, y lo hablamos previamente, obviamente, como que el foco o el tema principal, digamos, de la charla de hoy sea esto de liderar equipos de psicólogos con la dificultad, con el desafío y también con la oportunidad que está en un entorno digital. Por eso, como que también entiendo que tu presentación fue hacia ese lado. Pero antes de meternos un poco más como bueno, en esas dificultades, en ese desafío y demás, una pregunta que me surgió en lo que estabas diciendo es, hoy, Caro de 2025, mirando un poco en retrospectiva a incluso la Caro que entró en 2020, 2019 a tu terapia, con esta idea de no quiero, no es solo clínica lo que quiero hacer. Eh, ¿Era como por acá o se fue dando como más orgánicamente este caminito? La ¿O verdad que sí. tenías como más o menos en la cabeza como, tal, lo que yo quiero es como armar grupo, liderar, llevar proyectos, o sentís que como que se fue dando medio orgánico? Yo creo que se dio orgánico, pero también hay algo que capaz es súper sutil de fondo, ¿viste? Como de por dónde ir. No podía saber exactamente, porque incluso en un momento no sabía ni que existía tu terapia. Sí, llegué a pensar qué demás estaría, como fue muy loco cuando vi que existía, porque fue, vos, esto es ideal, y creo que para muchos profesionales es algo perfecto porque cumple como varios Total. requisitos, ¿no? Para el que le interesa la psicología,
y el área laboral, por ejemplo. Como que ahí es la unión Es más, perfecta y no hay tantas propuestas del estilo. No sabía exactamente, pero hay algo que me pasa y que creo que es así, de esto de que, viste, decir, ta, una vez que surgió era, bueno, propongo, le meto todas las fichas a esto, pero cuando me propusieron en un inicio, fue una sorpresa hermosa, porque fue, che, pero si tuviera que contestarte así, digo, para mí fue orgánico. O sea, no es algo que yo dije, yo tengo que estar acá porque como no existía todavía, no era hoy, que de repente vos ya sabés que hay un equipo, esto estaba como ahí arrancando, se dio orgánicamente, pero la verdad re lindo, claro, fue útil, y después fue como, llega un momento que es como mucho de mi creación en tu terapia, alineado obviamente con tu terapia, de por dónde me parecía, ¿no? Y eso es al día de hoy. Qué bueno, reforzar, qué no, y con las dificultades que trae, obvio, que sea digital. total. Ujú. Y de Total. Sí, psicólogos. y al fin y al cabo también, más allá de que creo que Nico sobre todo está bastante más presente como en el equipo en sí mismo, al fin y al cabo sos vos la que termina teniendo más contacto, o sea, nadie mejor que vos sabe cuáles son los problemas. Bueno, y ahora también los team líder que también un poco ocupan ese lugar como medio de filtro, ¿no? Pero como Exacto. que está bueno porque estás como en ese lugar de estar en los dos lugares, que de hecho hasta en un momento estabas también como psicóloga y como líder también. Sí, exacto. Hoy en día todavía estoy con algunos procesos, pero que vienen de hace mucho tiempo. Pero sí, ¿no? Ya no tomando, ¿no? Pacientes en sí en tu terapia, sino ocupando más este rol. Así que sí, sí, arranqué con full pacientes en tu terapia y eso es lo que me parece que también intento transmitir y fue lo que te dije aquel día a vos, que si uno se propone algo y empieza como a conectarse con el deseo en definitiva, con lo que uno quiere hacer, la cosa te va llevando. Sí, Ahora, si la mirada queda puesta en la falta, en lo que no está, en lo que funciona mal, ahí es donde, digo, lo veo en los números, lo veo en las sesiones de los terapeutas, es, digo, es impresionante, ¿no? El psicólogo que está motivado, que se involucra, tiene otro recorrido en tu terapia y fuera. sí, Digo, tu terapia puede ser un momento de la vida nomás, ¿no? Un pasaje de la vida profesional. 100%, 100%. Sí. ¿Qué, como para llegar a ocupar este lugar y construir esto como medio nuevo, qué aspectos o qué rasgos tuyos, personales y profesionales, sentís que tuvieron que resaltar? Bueno, la organización, eso es fundamental. El ser organizada. Si te pongo un ejemplo, digo, cuando arranqué como psicóloga, yo tenía una planilla, incluso la tengo al día de hoy, con todo organizado con quienes hablé, si empezaron, si tuvieron una sola sesión, o sea, todo un seguimiento para ver qué había pasado para yo, no sé, los mensajes escritos, qué escribo, qué no escribo, o sea, toda esa organización y poder como mostrarlo, ¿viste? Plasmarlo y llevarlo a resultados. Bien. Después la comunicación, de Pero poder, también sí. como una organización, pero más analítica también, ¿no? No solo como agenda ordenada de los días, sino como No, no, más claro, analítica. analítico de qué hice bien, qué hice mal, por qué sí, por qué no, empezar. Exacto. Ahí va. Empezar a ver como los resultados, qué funciona, qué no funciona, ¿no? Esto me funcionó, esto más o menos, y es constante el cambio. Y para eso tenés que estar organizado, tenés que tener registro de las cosas. Em, lo mismo con persona que me contactaba, yo me la agendaba en el celular, ¿no? Entonces yo ya sabía, hablé, no hablé, no borrar los chats, eh, porque eran también como un poco mis comienzos y precisaba, bueno, claramente, ¿no? Psicoanalista, analizar la situación y 100%. ver también que, 100%. sí, qué cosas podía mejorar, qué cosas podía cambiar y ser totalmente autocrítica, ¿no? Y yo creo que eso me llevaba a tener como como muy buena retención.
En aquel momento, no me acuerdo, Vale, si vos lo viviste, pero la primera sesión era gratuita. No, cuando yo entré ya no Ah, existía no, eso, pero sí me acuerdo de Mari, de Euge, que en realidad ella entró como casi 2 años antes que yo, creo, a la plataforma, y me acuerdo de veces de juntarnos y que ella estaba como media frustrada con esto, de, no sé, esta semana laburé 10 horas y no cobré ninguna, porque fueron todas primeras sesiones gratis o cosas así, exacto. que también entiendo que para el profesional eran como medio Es difíciles. fuerte, sí, pero también es esto de que tiene, yo creo que es nuestra carrera, que obviamente otras también lo deben tener, que es la inversión, ¿En la que a qué? veces hay la inversión que hay que hacer, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento, incluso antes de entrar a tu terapia, también daba la primera gratis. Y en determinado momento lo dejé de hacer. Claro. Está, son como, sí, son estrategias, ¿no? Que se van usando. Obviamente, fue hasta un punto, después dejó de serlo. Y es interesante, ¿vale? Porque hay psicólogos y había que al revés, que quieren, que les gustaría, ¿viste? Que Eh, siga siendo así. claro, ahora ya la mayoría, digo, ni saben que era así, pero seguro que hay muchos que al día de hoy lo hacen. Digo, yo lo hice en un momento también, seguro que lo hacen. Y está bien, pero el tema es poder entender por qué. Por eso te decía el propósito, entender por qué uno está tomando determinadas decisiones Total. en el recorrido, hacia dónde uno quiere que Verlo aspire. realmente también como una inversión y no como una desesperación también, ¿no? Exacto, sí, sí, como que está saliendo algo mal. Esto ya no me funciona, ¿no? Que está bien, es válido, pero entender bien por qué. ¿No? Digo, ¿qué es lo que querés? Bueno, en base a eso va a tener un sentido, ¿no? Si trabajaste 10 horas gratis, vamos a decir, y ninguno de esos pacientes volvió a Sí, hay comprar algo a otra revisar. sesión, ¿eh? Hay algo a revisar, Y claro, 100%. algo del encuadre, algo del momento de la sesión, no sé, eh, ¿no? Digo, ahí está, digo, algo tenés que cambiar, Total. ¿no? Sí, de hecho hay yo consumo pila de contenido, no necesariamente de psicólogos, pero más como este formato tipo mentores o personas que enseñan como determinadas habilidades, cosas así, que hay muchos que recomiendan en realidad cuando arrancás, no sé, por ejemplo, estás queriendo tener tu primer cliente como especialista en marketing, ponele, te estás formando en eso y querés empezar a tener tus primeros clientes, como el acercarte y ofrecerlo vos gratis como aprendizaje. Claro, Más allá de que ellos lo hablan también como después a tener tu primer caso de éxito para mostrar y demás, que nosotros como psicólogos ahí tenemos como barreras medias complejas, pero también es como el aprendizaje de lo que sacás ahí, de tipo comprometerte full así sea gratis, así sea una sesión gratis, obviamente tampoco van a ser todo un proceso, obvio. pero usarlo como eso, como información. Exacto, claro, es que te fogueás. Mandaste un mensaje, tuviste una conversación, la persona vino, tuvo esa sesión gratis. ¿Qué pasó en esa sesión? ¿Cómo propusiste continuar, tener un segundo encuentro? O sea, todo eso, Total. digo, es encuadre, pero es estratégico también. Digo, es un trabajo. Así que nada, digo, volviendo a tu pregunta, estaba esto de la organización, la comunicación, el proponer. Yo veo una gran diferencia y era también lo que a mí me llevaba a decir, che, esta persona, por ejemplo, Vale, puede ser team leader, ¿no? Por ejemplo, en un grupo digital, ¿no? Un grupo de WhatsApp con personas desperdigadas por el país. Bueno, si hay alguien que contesta, aporta, ¿no? Propone cosas, es como, che, esta persona está involucrada, se está involucrando no solo con la empresa, sino con el equipo. eh, Tiene continuidad en el aprendizaje, ¿no? Sabe dónde está y por qué está ahí. Em, y eso es algo que yo hacía mucho, cuando digo, Me con arrancas. Nico y con Nacho, ¿no? Claro. Yo proponía, ¿viste? O negociaba algo, como que iba, ¿viste? A buscar eso.
Y claramente eso ayudó a que dijeran, che, pará, digo, a ver, Sí, que al teníamos. momento de pensar en alguien, Exacto, apareces. Y cuando total, son tantas personas, total, se nota cuando hay alguien, ¿no? Y digo, más allá de que realmente no sé cómo hago, pero sé todos los nombres de todas las personas que están en tu terapia, aparte de que yo me las agendo todas, tengo a todos los psicólogos agendados, eh, sé de repente, si hay alguno que no que tengo ni idea, anda, claro, claro, pero digo, obviamente, capaz cuando sean 1500 ahí sí va a estar más complicado. Pero hasta hoy pasa. Y eso tiene que ver con también la organización, ¿no? Digo, yo saber quiénes entran, quiénes están en los grupos, el respeto por los profesionales también, ¿no? total. Sí, y también un poco esto de estar en más partes del proceso que solo la de liderar el equipo, ¿no? O sea, también estar en la parte de, eh, como ¿cómo se dice? Como el, tipo la El construcción, seguimiento, digamos. No, como las personas que entran al equipo en sí mismo, después participar de los clinical labs, como que estás viendo constantemente a la gente también, no estás como aislado. exacto, exacto. Y es como desde el lugar por lo menos de como de poder hacer un seguimiento dentro de lo posible con también análisis de datos que vamos haciendo, también de cuidado. Hay cuidados que los terapeutas no tienen ni idea que de repente yo estoy haciendo o que los team leaders están haciendo, pero nos damos cuenta de las cosas. O sea, ¿no? Digo, si hay alguien que capaz nunca participó de absolutamente nada, pero aparecen quejas de cosas, es, che, pero dale, nunca, ¿no? Yo veo que entró hace un montón y la conversación de WhatsApp nunca hablamos, Claro, ¿no? Son como detalles, pero que es la forma también, por lo menos mía, de liderar, ¿viste? De que cuando aparece alguien interesado poder dar oportunidades y desafíos. A veces funciona, a veces no, es válido las dos cosas, eh, pero está, y eso pasa con las supervisiones, el espacio de autocuidado, y bueno, cosas que van a seguir surgiendo, ¿no? Todo a nivel digital y de Latinoamérica, en definitiva. bien. ¿Cuál es, ahora que traes esto a nivel digital, ¿no? Y para meternos más como de lleno eh, en tema en sí mismo. ¿Cuáles son como los desafíos o dificultades, o ponerle el término que quieras, pero cosas como que tipo fricciones y si querés también alguna conclusión o aprendizaje también que hayas sacado de eso, de del trabajar con equipos de psicólogos en el entorno digital, ¿no? Con todas las, o sea, además de ser psicólogos en sí mismo, que yo creo que de por sí no traemos muy de base el trabajar en equipo, y más cuando hacemos clínica, y eso ya es una dificultad en sí mismo, además que está la virtualidad, que en mayor o menor medida se ha intentado romper un poco con eso, con los after, con encuentros, Sí. cosas así, pero que igual o sea, no deja de ser virtual, eh, el no conocer, no sé, como que hay un montón de cositas. ¿Cuáles sentís que son como, no sé, los mayores desafíos, mayores dificultades y también oportunidades que como que fuiste atravesando en tu rol, en la creación también de tu rol con esto? Sí, sí, la verdad que fui aprendiendo, digo, no tengo ninguna expertise, es mucho de intuición, como personal y obviamente de pensar también con el equipo de tu terapia, con el core team, digamos. Em, pero bueno, es complicado que sea digital. Creo que dentro de todo bastante bien, pero una dificultad es que vos decías, que el psicólogo trabaja solo en la clínica. Digo, entonces, eh, que puedan como captar la importancia y el valor y la diferencia que les puedes dar formar parte de una comunidad, no es una falta de psicólogo, sino que es la oportunidad, en este caso, en mi caso, de poder mostrarles esa diferencia, Total. que lo vivan. Eh,
que vivan qué viaje es poder estar conversando con un terapeuta yo que sé, alguien que está en Montevideo, con alguien que vive en el sur de Chile, Claro. ¿no? Entonces, tener como esa conciencia del aprendizaje que te puede dar, ¿no? El ser conscientes del equipo del que formás parte, ahí es un desafío para mí constante, no se termina, no es que listo, ya encontré la clave, Claro. de Se va poder, renovando el desafío, ¿no? eh, Se va renovando el desafío. sí, constantemente, porque está, sigue creciendo. Y después está también algo bueno, que es por más que uno diga, sí, ya nos encanta lo presencial, nos encantaría, es difícil, porque son muchos los lugares que están los terapeutas en todo Chile, en toda Argentina, son dos monstruos gigantes, y en Uruguay, ¿no? Que también juntadas, bueno, Montevideo, porque es donde está la mayoría, pero te da cosa alguien que está en Rivera. Sí, total. No podemos abarcar, entonces, más que quedarme eso, ¿no? Frustrada porque no puedo lograr esto, aparte del a nivel organizativo, ¿no? Lo que implica, eh, capaz que si fuéramos no sé, un equipo de 15, ¿viste? En talent, que sería como el equipo en tu terapia, o capaz que ahí yo qué sé, puede ser. Pero ahora es, bueno, los team leaders y yo, que estamos en las capitales de los países. Entonces digo, bueno, en vez de frustrarme con eso, ¿cómo hago para generar que las personas que sean parte valoren y tengan espacios en el mundo digital para formar parte y le saquen jugo a eso? Entonces, ahí voy. La verdad que es como si tuviera un campo y voy poniendo semillas, en algunas partes crece más, en otras un poco menos, y ahí se va dando. Yo creo que la verdad se va dando, digo, el newsletter, viste, es como una forma también de integrar, de dar información, y tenemos todo el tiempo proyectos, viste, que claro, son complejos de llevarlos a cabo, pero están las ideas de dar como más datos, ¿no? Como esto de las 1000 sesiones, que llegan los terapeutas, o contar algo curioso de algún terapeuta, ¿no? O grabar casos del Clinical Lab, o que alguien pueda presentar algo, una temática, pero creo que lo más desafiante es no frustrarme si muchas personas o un 50%, un 60% capaz, de los terapeutas no se involucran tanto. Claro. Porque ese número de a poco va creciendo porque la comunidad se va renovando. Y nosotros vamos mejorando también el cómo comunicar, la importancia y el valor de la comunidad. Y me parece que es algo, viste, que se empieza a transmitir porque, o sea, cuando las chicas hacen las entrevistas a los psicólogos, es a lo que más le dan valor es formar parte de la comunidad. Después viene el poder ayudar a entender cómo es la comunicación mediante grupos de WhatsApp. ¿Cómo mostramos que estamos ahí? No es solo leyendo, capaz que es una reacción, ¿no? Claro. Pero igual leyendo es alto el volumen de personas que leen cuando uno comenta algo, ¿no? Pero bueno, la paciencia, mucha paciencia, ¿vale? De repetir de repente, ¿no? Algo que estaba clarísimo La que vi. pero es interesante cómo darle la vuelta cuando uno dice, esto está clarísimo, y vos ves que aparecen 10 personas, por más que sean 400, que no lo entendieron o Claro. que no lo encuentran. Entonces, no me quedo con eso, sino que digo, pará, voy a ver cómo lo puedo, o sea, no importa que sean 3 los que no entendieron, darle la importancia a esos 3, personalizar el seguimiento lo más que podamos, ¿no? Y ese es el desafío del mundo digital. O sea, no todos, no puedes esperar que todos estén súper inclusivos en el grupo y comentando, o sea, pero las oportunidades que se ha dado de generar diálogos en el grupo que están todos de los 3 países fue súper reconfortante y se nota que les gusta. Está el que escribe más, está el que lee más, ¿no? Sí, para eso también, para mí esa instancia generó también como quebrar con esto de equipo Uruguay, equipo Chile y equipo Argentina, que estaban como muy separados.
que de hecho Exacto. no sé si antes de ese grupo en algún momento nos lo habíamos visto por algo. Nada, cero, no había forma de... Y eso fue también pensando, ¿cómo hago para que ellos, para que todos los psicólogos tengan más conciencia y puedan De toda la sacarle más gente que hay. jugo? Claro, que a veces uno puede tener herramientas cerca, y yo creo que esto va para el psicólogo, incluso cualquier profesión, ¿no? Que formás parte de un equipo, de que es al final el que lidera, el que tiene que esforzarse por mostrar y no quedarse, no se dan cuenta, no, o sea, yo estoy capaz fallando en cómo potenciarles esto, ¿viste? Y ese es el camino diario, o sea, Total. como entender que de repente no se está comunicando bien. Siempre puede haber algo para mejorar. Y además, que me parece que en la psicología falta todavía, estamos muy verdes en la conexión con el mundo digital, ¿no? Hay ahí como una pereza, hay un mucho desconocimiento. Creo que sería muy distinto si en las carreras hubiera una materia que fuera marketing. Imagínate, para Total, psicólogos. total. La conciencia es distinta, ¿no? Lo he pensado, ¿eh? Y claro, Como de proponer algo tipo de formación permanente en la Facultad de Psicología. No sé si es sí, un baile en el que estoy dispuesta a meterme realmente, pero la he pensado sí porque falta un montón. Falta un montón y además es es una carrera muy atravesada por lo ético, muy atravesada por la confidencialidad, que viste el ejemplo que yo te daba recién, ¿no? Del analista de marketing, por ejemplo, no tiene tanto problema en mostrar a su cliente, en mostrar el proceso. Nosotros no lo podemos hacer, entonces ahí entra una dificultad más también a la hora de salir a las redes. Pero sí, exactamente. para mí está re desconectada Sí, que hay otras maneras, porque yo creo que se pueden comunicar cosas sin dejar de respetar la confidencialidad o de hablar de lo que pasa adentro del consultorio. Eh, Digo, sí, uno, para que no sea o sea, no quedarse en la limitante, ¿no? Claro, total. Em, pero está, creo que eso, yendo acá a lo digital en comunidades de psicólogos, hay mucho para aprender, para abrirse, ¿no? Y salir de esa soledad que en definitiva el psicólogo lo plantea como como una dificultad, como una fragilidad, por decir, o ¿no? La soledad en la clínica. Pero es como todo, ¿no? Como le decimos a los pacientes, bueno, pero vamos a cambiarlo, ¿no? Y tenés toda la oportunidad, tenés todo, ¿no? Servido para llevarlo a cabo, y es sí, no, pero no. Total, total. Sí, Se a mí genera esa me resistencia. pasó ahora en octubre que que el año pasado no pude ir, Sí, pero este año fui a Psicología del Sur y, o sea, no hablé con tanta gente nueva porque estaba con varias personas conocidas, pero con las personas conocidas con las que hablé y también con las personas nuevas y muchas de las personas que se subieron a exponer fue algo de lo que trajeron, como el hacer comunidad, el buscar grupo. También había como en los stands mucho de tipo comunidades de psicólogos. Hay una que yo no la conocía, es una psicóloga argentina que tiene como toda una comunidad armada en su cuenta, que lo que empezó a hacer fue como enseñarle a otros psicólogos a crear tipo sus redes, no sé qué, no sé cuánto, y armó también como comunidad de psicólogos con supervisiones grupales, con talleres, cursos y demás. Como que claramente es una no, dificultad o un sí, desafío que tenemos los psicólogos como esto, pero también creo que está como esa especie de resistencia a meternos también, ¿no? Porque cuando, no sé, me acuerdo, por ejemplo, el año pasado creo que fue, cuando armamos la instancia esta presencial de tipo merienda compartida y era como una especie de Ateneo clínico ahí que quisimos hacer presencial, como que había gente que se anotó, hizo how último momento, que se anotó y nunca llegó, que no contestó nada, que llegó tarde, que fue un ratito y se fue, como que tampoco había como tanta esa, no sé, responsabilidad incluso con el espacio, ¿no? sí, 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 exacto. Claro, es que es complicado. Vos decís, claro, son tantas personas, ¿no? En el equipo deberían
como en el imaginario, ¿viste? Decís, Hay sí, un ah, montón para claro, todo. se copan cosas y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahí es donde yo también me pregunto esto y intento como, y eso me ayuda a decir, no frustrarme con lo de lo presencial, porque en definitiva creo que hay, o sea, al final en lo digital tenés hasta más oportunidad de estar más cerca, ¿no? De Total. todos, que a veces en lo presencial, cuando son grupos que están en varios países, ¿no? El tema es que las personas puedan entender el valor que eso puede tener, el jugo que se le puede sacar. ¿No? Total. Y ahí digo, creo que sí, vos dijiste resistencias y hay esas resistencias a la grupalidad y creo que no es solo digital, creo que también ahí es presencial. Pero son barreras que tampoco es que tenemos todos los elementos como para súper proponer cosas presenciales todos los meses, todo el tiempo. Bueno, también hay temas de presupuesto, ¿no? Son otras cosas que hay que tener en cuenta de organizar, porque en definitiva el psicólogo va a esperar que se organice, Sí, dar un lugar, y todo eso lleva tiempo. Lleva tiempo proponer, bueno, que si no las personas llegan y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces tenés que total. planear algo de cuál va a ser el motivo. Entonces, ya que eso se dificulta tanto, bueno, vamos a intentar potenciar a full la unión desde lo digital. Creo que funciona, pero no hay que perder la paciencia. Algunas cosas funcionan más que otras y es un aprendizaje continuo. Y lo mismo es el psicólogo con sus redes, es en el mundo digital en general. ¿No? Sí, total. Pero eso, como enfocarle el foco a que lo presencial no se puede y potenciar lo que sí se puede y chao. Y cuando Sí, pueda, incluir algo presencial. que está siempre en la mesa. O sea, siempre en la mesa, el tema, digo, no nos olvidamos, no es que decimos, no, ni idea, ¿no? Eh, pero también darle un pienso. O sea, que no sea como que hay que, cuando son tantas personas, es esto, la forma de comunicar, lo que planificás para hacer, eh, en lo digital y en lo presencial, tiene que estar súper pensado, nunca es más o menos. Son muchísimas, o sea, cuando pensás la cantidad de personas que son y esto de valorar cada persona, o sea, no que son un número, que es creo que un diferencial que tenemos en tu terapia, por lo menos yo lo intento recontra aplicar. Tenés que pensar cada palabra que decís, cómo planteás, eh, a veces si es a todos juntos, si lo pensás por cada país, cómo también cuidar, ¿vale? El no abrumar, ¿no? Porque lo digital tiene eso, o sea, tenés Total. capaz, no sé, 8 grupos o más, entonces, ¿cómo marcas tu diferencial para que no te archiven el grupo, ¿no? Total. O si lo archivan, pero que sepan que está ahí, ¿viste? Como, ¿cómo haces para que se interesen? Es uno el que tiene que generar el interés y ayudar al psicólogo que nadie le enseñó todo esto, ¿no? Total. De pertenecer a una comunidad de psicólogos internacional y animarse a abrirse, a seguir muchas pautas de cosas, eh, de lo que implica lo digital en sí mismo, ¿no? Y yo creo que, y acá como un mensaje por ahí de mi parte y de mi recorrido, creo que a veces también vemos las cosas como situaciones aisladas, tipo esta juntada como situación aislada y en realidad son tremendas oportunidades, porque si yo voy como para atrás en mi camino de donde estoy hoy a incluso más adelante de esa charla que tuvimos, pero para mí esa charla fue como medio un punto de quiebre. Pero me acuerdo que el primer encuentro presencial que hubo o al menos el primero que yo viví, no sé si antes de que yo entrara, ya se había dado, pero el primer encuentro presencial que fui, que fue en Enriqueta, Sí, yo me acerqué a Nico, que con Nico, contexto para el que esté viendo, es uno de los founders de Tuterapia, que fue con el que hicimos la entrevista anterior, que ese día yo lo conocí a Nico, y fue totalmente rostro de mi parte,
me acerqué y le dije, che, me gusta esta idea de armar como mini talleres, no sé qué. Estaría bueno como armar algo más estructurado, tipo más pensado, o sea, ya como con una propuesta. Me dijo, pa, sí, está bueno, pero bueno, está como medio trancado porque no tenemos quien lo escale, no sé qué, no sé cuánto. Un par de días después yo le mandé un PDF con una propuesta armada. Y capaz que si no iba a esa cena, que la verdad me acuerdo que ese día no tenía muchas ganas de salir porque estaba cansada, no iba a hacer cena, después no iba a tener como la confianza, por así decirlo, de ir y escribirle por privado directamente a Nico cuando nunca había cruzado palabra con él. Y al final fue un proyecto que no terminó saliendo, pero fue el que hizo que me tuvieran en cuenta para el rol de team leader. Y el Sí. rol de team leader fue el que hizo que yo empezara como a darme cuenta de todos estos puntitos de dificultad, de cosas de los psicólogos a la hora de estar en el mundo digital y terminó en el programa de mentoría. Entonces es como que también a veces está bueno como verlo como una oportunidad, el Sí. contacto, la persona que vas a conocer, la charla que se puede llegar a dar, el proyecto que se puede llegar a formar en esa instancia, ¿no? Sí, las puertas que se te pueden abrir, eh, no solo con otros, sino en vos Sí, misma. internamente, total. Claro, en donde decís, che, pará, me estoy sintiendo re cómoda con esto que pensé, ¿no? Y eso te lleva después, por eso decía esto de proponer. Creo que a veces los psicólogos, ya que digo, porque hablamos, le debe pasar a mucha gente, pero digo, Son una pensando raza, una una raza. diferente, ¿no? Tipo Sí, los políticos, otra clase social. total, total. Eh, no, a veces no contactan con lo valioso que es lo que pueden proponer, en general, en cualquier parte, o sea, en el laburo que estén, en la comunidad de la que formen parte. A mí me pasa que cuando un psicólogo me escribe por algo de, che, se me ocurre tal cosa, ya está, o sea, eh, estás como emanando algo, ¿viste? Estás mostrando un interés, estás mostrando interés en progresar, en ideas, ¿no? Que te abren caminos en lo profesional. Total. Y más en la psicología que es tan amplio lo que puedes hacer, incluso desde la clínica, tipos de procesos, no sé, mil Total. cosas. Así que totalmente, 100% de acuerdo de vos ahí fuiste para adelante y eso te abrió oportunidades de cosas que capaz en aquel momento ni se te Estaban habían pensadas. ocurrido. Ahí está, estabas con a ver que me den los pacientes para pagar la caja, ¿no? Y todo eso. Y contactar, también esto me parece que está bueno esto que dijiste que te acercaste a Nico, porque es también ver la importancia de las relaciones con colegas, con referentes, con personas que te gusta lo que están haciendo, animarte, aunque capaz que es cualquiera lo que le estás planteando, pero capaz que esa persona te devuelve otra cosa Claro. que te cambia lo que y decís, no, está bueno, ¿no? O decís, no, no, yo quiero hacer esto. O sea, como que animarse a abrirse em, con otras personas de algo que se te ocurrió. Yo eso lo recontravaloro siempre. Y no solo a veces, viste, esto no me gusta, porque esto lo hacen así si estaba bien de la otra manera. Como, bueno, tal, te puede pasar, pero el poder comunicar y abrirse, ay, a mí se me ocurre, a mí todo el tiempo se me ocurrían cosas y hice como vos, ¿vale? O sea, iba y proponía y planteaba, ¿no? Y creo que es por ahí, que es algo todavía para aprender del psicólogo, de no solo al paciente le sirve lo que uno puede Uno tiene para intervenir o aportar, ¿no? claro, sino Claro. que los propios colegas, hay colegas que trabajan en pila de áreas súper diversas, pasando fronteras, ¿no? Tenés 3 países, capaz que alguien en Chile hace una investigación y terminás, no sé, anotándote con esa persona, pero para eso uno tiene que aparecer, uno tiene que proponer, intercambiar y animarse. A veces está como esa vergüenza que tiene que ver con esto, como hasta la dificultad de cobrar, ¿no? Que el psicólogo tiene también va alineado a esta dificultad de abrirse, de animarse. Total. Total. 100% de acuerdo. ¿Cuál sentís que es como viste que recién decías esto como el psicólogo desconectado también del entorno digital? ¿Dónde sentís que está como no sé cómo decirlo, pero como la traba con eso?
¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Por un lado, porque no es algo que aprendimos. Eh, yo creo que ahí hay algo, ¿eh? Sí, No es, o sea, como el licenciado en psicología. Aprendiste sentado ya que el paciente sentado enfrente tuyo, pero todo lo anterior, no tenés no ni idea. sé si, ¿no? Te vienen 10 personas y ninguna arranca, esto que decíamos. ¿Pero qué pasó Claro, con esas 10 personas? O sea, claro. no de la problemática del paciente, no, más de lo ejecutivo de pensar antes de vos llegar al consultorio. Claro, antes de acompañar un proceso, cómo empezar un proceso, básicamente, ¿no? Sí, para mí ahí hay algo que se tranca y genera muchísima frustración. Lo veo en esto si pensamos en tu terapia, que te llegan personas que te seleccionan y no te responden, ¿no? Lo voy a comparar con algo banal que una vez, me acuerdo, una psicóloga lo comparó y me causó gracia, que era, imagínense la vendedora de la tienda, que cuánta gente entra y cuánta ropa venden. Mal. Entonces, ¿por qué tanta frustración si hablas con 10 personas por mes y capaz una tuvo una sesión? O sea, eso es para trabajarlo. Y ahí yo veo tremenda limitante, que yo veo que es lo que más frustra y desmotiva, ¿no? Que es Y esto, ¿por qué no empezó? ¿Por qué no empiezan? y que pasa en todas las áreas también, porque si yo pienso, estoy buscando algún ejemplo real que me haya pasado en el último tiempo, pero no sé, un tatuador, ponele, por decirte algo, que capaz contactás a tres y vas solo con uno. O sea, como Claro. que les pasa a todas, pasa en todas las áreas, en todas las profesiones. Como que creo que al psicólogo ese le frustra un toque más de la cuenta, siempre. Exacto, porque por lo menos yo no recuerdo haber trabajado esa frustración de lo que es la clínica, ¿no? El psicólogo clínico, de cómo empezar. Por algo, digo, la mayoría, no todos, pero a muchos les pasa. Decís como en la formación. Eh, Claro, No, claro. no, Lo hablas de sí, lo que pasa en la consulta, sí, pero el antes, ya sea por lo digital o porque te llegan porque te recomiendan o lo que fue, o porque te lo mandan de una mutualista, ahí incluso zafás de esta parte, de repente. sí. Pero también podés decir que no a un proceso. Hay algo ahí para mí que le dificulta al psicólogo, ¿no? Sí, que nos falta de base eso. Sí, es como algo que está de base, como poder tomarlo más liviano, entender que ahí estás aprendiendo otras cosas, capaz no de la problemática del paciente, pero son otras cosas que estás aprendiendo que tiene que ver con el terapeuta. Esto que, ¿no? Que dicen, la resistencia no es del paciente, es del terapeuta. Eh, acá hay como, parece que hay una gran limitante de lo que implica que antes era distinto de repente, pero hoy estamos mucho más expuestos en todos los sentidos, entonces te van a contactar más personas. Total, total. Digo, un terapeuta, ¿no? Nunca pidió un precio online y después no contestó. ¿Quién no lo hizo? El tema es que digo, Total. la gente De está hecho, a full con ir a terapia. total. De hecho, yo el otro día, desde mi lugar de mentora, subí una serie de historias Lo vi. hablando de eso, porque como que las mismas frustraciones que he escuchado a psicólogos decir, vos, me escribió, me pidió tipo mi información, no sé quién, no me contestó más, el mismo psicólogo lo hace, pues. O sea, yo recibo por semana por lo menos 10 consultas concretas de la mentoría y algunas terminan en, no sé, bueno, el precio está en dólares, para nosotros argentinos es imposible, lo entiendo, pero hay otras que es tipo, bueno, ¿me pasás el costo? Listo, eternamente. Claro, y ahí es lo mismo, ¿vale? Porque si vos con eso te refrustraras y dejas de hacerlo porque no les contestás más, porque no te contestan, nunca sabes cuál te va a contestar. Claro, Entonces, total.
ahí viene en esa organización de, bueno, ¿cómo hago para que esto no me desgaste? Claro, Que es de autocuidado. total. Y ahí hay algo que falla y el psicólogo, obviamente, y está perfecto y es entendible que le pase, que se frustre, que se agote y que se desmotive. Pero porque hay algo ahí que es la expectativa, ¿no? ¿Qué expectativa uno pone en eso que quiere que suceda? Y que capaz la expectativa tiene que estar no 100% en que el paciente se siente en el sillón o se conecte a la Meet. Claro. La expectativa es capaz por otro lado, eso va a venir solo, porque si es lo que querés hacer, va a venir. Pero hay otras estrategias que hay que tomar. Y eso nosotros lo vemos con los terapeutas, porque vos ves cómo hay algunos que no falla. Y hay otros que les cuesta, o una sesión, ninguna sesión, 2 pacientes, 0 pacientes. Eh, que a ver, obviamente que hay algo de las dos partes. Ahora pues nos estamos enfocando específico en el Claro, terapeuta, obvio. ¿no? Y acá entra también esto de que no es la culpa del terapeuta. Son cosas a aprender, como más es un camino, Sí, sí, ¿no? Es un total. camino. Es un poco una falla también de la formación en sí misma. Yo creo que hay Quieras algo o que no, falta de base. claro, y quieras o no, también en un terreno bastante nuevo, porque las redes existen hace muchos años y creo que por ahí, en cierto punto, la pandemia fue como un punto de quiebre de que la gente empieza a monetizarlo mucho más y que empiezan a haber muchos más psicólogos también en las redes. Pero para mí también el que trae como un poco más eh, como intrínseco a su personalidad, la buena oratoria, el tener rostro para ponerse frente a la cámara y demás, termina destacando aunque capaz que no sea tan buen profesional en sí mismo, o que No. no tenga tanta como, no Sí, sé, expertise pos- clínica. claro, o profundidad. A mí me pasó en un evento que fui a ver una charla de una psicóloga argentina que yo no la conocía hasta ese momento, pero la busqué en redes en el contexto evento, porque me dijeron, esta piba es reconocida, no sé qué, no sé cuánto. Entré y tiene como 450.000 seguidores, que es una banda para ser psicólogo, y la charla fue, o sea, básica. Básica. Claro. Considerando que le estabas hablando a otros profesionales, fue totalmente básico. Y a mí como que en el momento lo que me generó fue, claramente si te expones, llegás. O sea, si le pones cabeza, le pones pienso. No digo que su contenido no esté bueno en sí mismo, pero digo, no se necesita tampoco ser una eminencia en un área, sino que se necesita ser constante, se necesita ser consistente, se necesita ser como congruente también con el tipo de contenido que haces, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Y obviamente cuando tenés como ciertas cosas más de tu personalidad que destacan más, que conectan más con el resto, tipo, obviamente capaz que si te sientas un grito a hablar de los mismos temas que habla ella, no conecta tanto que ella como moviéndose y hablándolo desde un lugar como más estructurado, ¿no? Exacto. Pero al fin y Sí, al cabo también es un poco eso. 100%. Y también me parece esto que vos decís, de que, por ejemplo, aparece un psicólogo y dice, no, yo no me quiero filmar, ¿no? Ponele, no quiero, motivo que sea, ¿no? Está bien, bueno, ¿qué querés hacer? Claro, Como entender, bueno, ¿qué querés? O sea, querés tener pacientes, no te llegan. Tenés que hacer algo. total. Algo tenés que, Tenés que hacer. algo vas a tener que negociar con vos mismo, Total. ¿no? Digo, en su momento me acuerdo en la pandemia a mí me pasó que 2020, ¿no? Dije, tengo que hacer algo. O sea, pues me quedo acá sentada en el sillón y me puse a ver, hablé con una prima, che, mira, me tengo que empezar a generar cosas. Empecé con Canva a subir cosas y me empezaron a llegar pacientes. Eran de tu terapia y particulares y me empecé a armar planillas porque me empezó a funcionar. Y se dio, digo, yo no tenía idea de nada. Y no me filmé, ahí todavía no estaba esto de filmarse. Sí, creo que no Eso vino existían ni los después. reels. Sí, ay, qué horrible, sí, ni me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Los Eh, reels fueron post pandemia porque con la pandemia fue como el boom de TikTok. Y sí, ahí fue que Instagram desarrolló como la función Reel para competirle a TikTok. Pero fue exacto. tipo,
Pero Ah, yo hacía con frases, hablando de temas que me parecían que a una persona, como que intenté a pensar mi nicho, claro, ¿no? Y fue llegando. O sea, la verdad es que sucedió. Pero me pasaba el día laburando y haciendo también trabajo honorario en llamadas de urgencias en la mañana y de tarde me ponía a crear contenido y hacer publicidad y fue funcionando. Digo, hoy en día la verdad no estoy subiendo nada, pero no tengo tiempo ni necesidad, pero si mañana lo necesito hacer, me adapto a lo que haya que hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sé cuál es mi intención, sé qué es lo que yo quiero. claro, Entonces, capaz que está eso también, entender el ciclo. Bueno, ¿qué querés? Tener pacientes. ¿Cómo? ¿No? Como esto de entender, bueno, digo, no te vas a sentar y van a llegarte. No estamos yo qué sé, capaz que hace 10 años sí era la forma. Pasaban en un papelito tu teléfono. Hoy tenés miles de herramientas más que a los pacientes, a las personas, los están bombardeando todo el día. Entonces, tenés que ir por ahí. Digo, total. Y no la hay realidad mucha más también opción. es que todo lo buscamos en las redes sociales, ¿no? Entonces también no estar un poco en desventaja te ponen. Es Y una sí, realidad, es una realidad. exactamente, exacto. O sea, es el mundo en el que estamos viviendo y Total. está bueno, me parece, yo pienso así, poder adaptarse y verlo como más desde lo positivo que desde una dificultad. Sí, Pero eso mismo te iba a decir también, como me parece, y me ha pasado con varios psicólogos que arrancan y algunos que no arrancan en la mentalidad, como que las redes sociales están en un lugar bastante demonizado también, como que hay muchas cosas que son ciertas, la cantidad de horas que pasamos, la ansiedad por la comparación que genera, el que en general uno muestra logros y resultados y cosas y no se muestra tanto el proceso o fallas o llamarle que quieras, y que eso genera como esa comparación constante de, ¿no? Este pibe, no sé, tiene 22 años y se compró el auto propio y se recibió y yo tengo 25 y todavía vengo luchando para salvar Clínica 1. Eh, pero me parece que también como que en cierto punto el demonizarla es, primero que nada, empezar nosotros a mostrar procesos y empezar nosotros a mostrar como la parte media gris de esas cosas. Y segundo, también empezar a elegir mucho mejor qué contenido consumir, que eso me parece fundamental y no lo filtramos tanto. Y a veces el elegir qué contenido consumir es incluso dejar de seguir a tu primo que sube ese tipo de contenido, es incluso dejar de seguir, no sé, a tu compañero de facultad, como no seguir gente por compromiso. compromiso, porque la conozco y queda mal y no sé qué, y empezar a hacer un filtro como mucho más honesto de lo que te suma realmente. Yo en un momento me acuerdo que a mí nunca, la figura del influencer en sí misma nunca me gustó tanto, más que nada el influencer como medio compra compulsiva, ¿viste? De te muestro la licuadora, te muestro el termo, te muestro la computadora, como es ese tipo de contenido. Nunca conecté mucho, pero en un momento hice una limpieza también de gente que hacía ese tipo de contenido que te, como que te incentivaba al consumo de cosas que capaz que no las necesitabas, pero que me tenían un cupón de descuento. A Exacto. y me empezó a cambiar mucho como tipo, la relación con las redes, que yo las Claro. uso un montón, pero la verdad las uso un montón también para crear. Es mucho más el tiempo en el que yo estoy creando contenido, subiendo historias, hablando con gente, que también lo Consumiendo. tengo el tiempo que estoy viendo reels o mirando historias de mi compañera de sexto del liceo, cosas así. Y me cambió pila como la relación con eso, porque ya no me genera como esa ansiedad del resultado y de esto y lo otro. A veces sí, totalmente. Y hubo momentos en particular, no sé, el año pasado, que me contra viralización de ver 15 minutos de 15 minutos de terapia. Eso me generó pila de ansiedad, pero porque pasó a ser también como demasiado, 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 demasiado. Y ahí necesité apartarme de las redes y me las borré por un par de días. Entonces, como también empezar a pensar las redes sociales como una relación, al fin y al cabo, como un vínculo que tenemos, me parece clave. Y como que muchas veces partimos de la base de tan de menos, tenemos que usar menos las redes sociales. Y es una pelea que no tiene sentido porque no vamos a usar bien las redes sociales. Sí,
es así. Está bueno esto que decís de pensarlo como una relación y involucrarnos conscientemente en, sí, en quién seguimos, quién nos sigue, quién queremos que vea, porque esas cosas en algún punto generan ciertos malestares de repente. Total. Y eso pensándolo incluso desde lo personal, no solo desde lo profesional, ¿no? O sea, de las dos 100%. maneras. Está bueno eso que decís, me parece re interesante. Y sentarse a dedicarle tiempo, a dejar de seguir gente, ¿no? Y toda la culpa y cosas que puede generar es otro laburo aparte. Pero eso tiene que ver con el propósito que le ponemos bueno, a la utilidad de las redes en este caso, ¿no? Por Total. ejemplo. Total. Sí, como también entenderla como medio un recortecito de realidad que uno tiene chance de, como de elegir, ¿no? Que capaz Sí, que en otros contextos, no sé, contexto laboral, contexto educativo, lo que sea, no tenés tanta chance de elegir a quién tenés sentado al lado. En las redes no lo sé. y eso también es generar conciencia, ¿no? Digo, no es algo que uno lo piense de esa manera, instantáneamente, como solo, ¿no? Total, Digo, amerita como una reflexión y hacerse cargo. total, total. Cambiarle también eso, como la relación. No dejar de ser solo consumidores también, eso me parece fundamental. Totalmente. Sí, sí, sí. Está buenísimo, es como otra forma de verlo. Y también elegir cuáles, hay muchas redes, ¿no? Em, Creo que eso para mí es hoy en día para las personas que están empezando, tienen tremenda oportunidad. Yo lo veo así, ¿no? Total, Es, tenés para elegir por donde quieras ir. Es total. espectacular. Sí, Digo, para mí nunca fue tan fácil en ese sentido como de posicionarte tipo gratis. claro. Porque si querés le pones pauta, pero en general es gratis. O sea, Sí, sí, es sencillo. incluso para probarte, es lo mismo que la sesión gratis, ¿viste? Total. Para probarte, digo, en definitiva, te lleva tiempo, pero aprendes un montón de cosas que también me parece útil aprenderlas. Capaz que en otro momento tenés a un asistente que te hace el contenido, te lleva adelante otras cosas, pero así se arranca. O sea, es uno mismo que tiene que Sí, ver por dónde y ver como su propia marca. total. Tenés que armarte tu marca porque te va a ayudar también a cómo estás después en el consultorio. O sea, no es que esa parte. O sea, Total, total. es, Y te va a va en la ayudar misma también línea. como a filtrar quién llega al consultorio, que eso también es importantísimo. Claro, porque te armás vos tu propio nicho, a quién querés llegarle. Eso me parece alucinante. Total, total. Está buenísimo. Pero bueno, Caro, 1 horita 5, pila, A pila. full, a full. Podemos seguir, te das cuenta qué cosa. Sí, total, Brutal. total. Muchas Escuchá, gracias. Sí, en decime. esto, bueno, como conclusión o aprendizaje del, como del liderar equipos, ¿sentís que tenés alguno así como a compartir? Sí, voy a insistir con esto, quedó repetitiva, pero mucha paciencia con las personas nuevas, las personas que transitan también emociones difíciles. em, Mucho autocuidado de respetar los tiempos de uno del que lidera, porque uno tiene que poder ser una referencia acorde, equilibrada para otras personas. Es como una gran responsabilidad y me parece que eso es súper importante ser conscientes. Y, y después diría, o sea, el autocuidado, el cuidar a otras personas y el saber delegar. Que la verdad que a mí es algo que no me cuesta, el otro día no sé con quién lo hablábamos. Me encanta delegar, me encanta dar oportunidades a personas que se puedan potenciar. Pero es algo que no sé si a todo el mundo le sale natural. Total. A mí me encanta, es algo que me fascina, como poder encontrar personas que puedan tener un crecimiento. Y eso son cosas que pude
no sé si yo las tenía, pero las pude aplicar y pude ver que es por ahí, ¿no? Así que sería como, yo diría como eso, ¿no? La tolerancia a la frustración, que ya en la clínica ya la, este, En la vida misma, ¿no? Al fin y al es cabo. totalmente en la vida, sin duda, pero como líder puede haber momentos que me frustre de, che, pero esto otra vez, viste, y poder trabajarlo conmigo misma. Y bueno, y eso me implica como poder tener apertura y paciencia y constancia en mi paciencia para, para que otros no se frustren, ¿no? No sé si te respondí, pero se me... Sí, o sea, son aprendizajes tuyos, así que está Sí, perfecto, es de cada uno. sí, Para creo que sí, última por ahí. pregunta para cerrar, y te voy a repetir una pregunta que le hice a Nico para cerrar también. Entendiendo que, viste que autocuidado como que es otra de las palabras que se ha coloquializado bastante, pero que tiene mucho que ver con autoconocimiento, al fin y al cabo. O sea, capaz que para vos autocuidado es irte, no sé, desconectarte un fin de semana, irte a la playa, para mí capaz que es jugar al fútbol. ¿Cuáles son? Y también entiendo que, que esto lo hablamos un poco con Nico también, responden un poco a momentos, ¿no? Capaz que en un momento necesitamos sociabilizar más, en otro necesitamos cuidar más nuestra energía, pero ¿cuáles son tus prácticas de autocuidado como psicóloga, como líder, como persona en sí mismo también? Bien, y mis prácticas de autocuidado, ¿cuáles son? Ah, em, yo lo pensaba el autocuidado, ahora voy como creo que más como que serían cosas extra que puedo hacer, ¿no? En mi vida personal incluso, pero yo lo pienso como el estado de conciencia en el presente, capaz ahí más abstracto, ¿no? Como poder en un momento estar en el presente de uno mismo individual, eh, Bien, aunque estés con personas. Para eso precisás, ¿cómo es la que vos dijiste? La palabra que vos dijiste de autocuidado, autoconocimiento, de autoconocimiento. Tiene que haber un autoconocimiento para generar un estado de conciencia y por lo tanto poder cuidarse uno mismo, que sería el autocuidado, claro, ¿no? Que es estar en el presente. Si lo pienso como de lo personal, para mí ir al gimnasio y compartir con el grupo de amigas en el gimnasio todas las mañanas es, no lo negocio, se tiene que ser algo, viste, que no me quede otra, pero si no, no lo negocio, es fundamental. Después, bueno, estar con mi pareja, ¿no? Termina la jornada, poder incluso dejar un poquito el celular, cambiar el estado del celu para que haya notificaciones que no me llegan, como esa separación. Para mí es autocuidado, y no estar leyendo un mail a las 11 de la noche. total. Ver, a mí me gusta mucho el humor, entonces ver algún programa, algo que me saque, viste, de lo que fue mi día y poder reírme de cosas banales, es algo que para mí es re autocuidado, como que me hace muy bien reírme, divertirme. Y angustiarme si me tengo que angustiar, como estar muy consciente de mis emociones en el momento del día que sea. Eso para mí es cuidarme, o sea, si un día estoy frustrada y eso me lleva a angustiarme y llorar, permitirme hacerlo en el momento del día que sea. Em, y creo eso, la verdad que después me gusta mucho trabajar. Entonces digo, Ah, igual creo no que te creo, ¿eh? no te creo. Cuando trabajo, yo creo que igual me cuido, hay que ahí también cuidarse de lo que uno esté haciendo que esté alineado con lo que uno desea. Para mí eso, si yo estoy trabajando algo y estoy estresada y la estoy pasando mal, No, me no, tengo que ir de ahí. O sea, no voy a durar mucho ahí. O sea, me voy a correr de ahí, es algo que digo, lo he hecho. Así que te diría esas cosas. bien, me encanta, me encanta. ¿Y vos? Mis, Contame vos. mis prácticas de autocuidado.
Bueno, para mí el deporte ocupa un lugar importantísimo también. A mí ir al gimnasio en sí mismo no me gusta mucho, pero lo hago y me hace bien. Pero el fútbol ocupa mucho más ese lugar, porque además para mí reúne una parte social muy importante también. Sí, a mí me pasa lo mismo en el gimnasio, es Sea, a mí momento social. en el gimnasio no tengo tanto como Claro. lo social, porque si bien hay como un grupo y llegamos, nos saludamos y eso, no es como esa cosa de pertenencia que tengo, que con mi equipo de fútbol sí. Y para mí ese es como mi gran momento, que ahora igual estoy lesionada hace 3 meses y eso me ha movilizado un montón anímica, emocional y en todos los sentidos. Mm. Eh, pero el deporte es como mi gran. Después también tipo calidad en pareja me parece clave. Y me parece mucho más importante aún ver a mis amigas. O sea, con mis amigas es como medio que hacer nada, ¿viste? Nos juntamos, no sé, en un momento nos juntábamos a ver Sex and the City, a ver Friends o cosas así como, también un poco como ese mismo mensaje de sentarnos a reírnos de algo, a ver algo medio bobo, a sentirnos identificadas incluso con problemas de otros. Creo que va por ahí. Y después, otra cosa que me gusta mucho y que me gustaría hacerla un poco más consciente es sentarme en el balcón a tomar mate con mi gata. Es como algo que lo tengo re integrado y el matecito es como un momento del armado y todo eso, pero a veces me siento y como que me doy cuenta que estoy con el teléfono y cosas así y me gustaría, es como por ahí un debe, eh, hacerlo como de forma más consciente, tipo estoy acariciando a la gata, cosas así. Y después otra cosa que me hace muy bien, pero no la hago tan seguido, es escribir. Escribo mucho, o sea, tengo tipo, de hecho en este momento tengo acá una libreta, acá tengo otra libreta, Ah, qué bueno. y creo que tengo, tipo, bueno, tengo la agenda, como que me parece como muy alquímico el hecho de escribir en papel todo, o sea, ya sea ideas, ya sea emociones, ya sea tipo situaciones en particular, como que bajarlo a la lapicera y papel me parece como mucho más transformador que tipo una nota del teléfono o algo de eso, y me Sí. hace re bien, pero siento que lo uso más como como autocuidado, lo uso más en momentos en los que por ahí llego a saturarme un toque más y necesito una descarga que en el día a día, que creo que si lo lograra integrar más en el día a día, eh, capaz que llegaría un poco menos a los momentos de saturación también, pero bueno, Claro. también hay que Sí, atravesarlos. sí, sí, yo también tengo debes de autocuidado, que viste cuando decís, che, pero pasó todo el año y no lo hice, a ver si el año que viene es bravo. Pero sí, como eso, de sentarte sin el celular, de repente te pones es brutal, a Eh, resolver cosas que quedaron pendientes, porque a veces es la forma de contactarse con amigos, o sea, también me pasa mandar un audio eterno a mi amiga que vive allá en Buenos Aires, ¿viste? Eh, Son como, bueno, cómo poder diferenciarlo de estar con el celular, claro. ¿no? Sí, sí, Intento cualquier gusto hacerlo que y estemos haciendo, sí, totalmente. Así total. que bueno, vamos por ese autocuidado. Total. Bueno, Caro, mil gracias, me encantó, la verdad, Un placer. el encuentro y el reencuentro también, porque entre nosotras hace pila que no, o sea, pasamos de vernos y hablar todos los días, laburando Sí, juntas, tipo, creo que desde el año pasado vernos en sí mismo no nos veíamos. y no, no, claro, no, es tremendo. Aparte, viste que pasan los meses, ya es Navidad en breve. Total. Así que sí, un placer, la verdad me encantó la propuesta, me encanta todo lo que estás haciendo. Así que arriba con eso, Bueno. sigo con la misma frase, aunque ya está, ya la pasaste, digo, ya lo sabés, pero me parece espectacular y súper necesario aparte. Hoy estoy por momentos ocupando el lugar de ser la que lo dice, y eso también está bueno. Y también por eso quise arrancar con esa frase, tipo el encuentro. Pero más que nada porque capaz, no sé si vos lo hiciste pensando en la repercusión que podía llegar a tener, pero muchas veces pasa eso, que tipo, es una palabra que al otro le despierta algo y que está de más y también por eso hay que ser tan cuidadoso con lo que Exacto, decimos, ¿no?
pero exacto. que está de más porque en realidad fue algo que yo me lo tomé medio como bastión en su momento. Y siento que, capaz que de manera no muy objetiva, obviamente, porque es mi vivencia, mi experiencia, pero siento que hubo tremendo quiebre después de eso, de como encarar mucho más con algunas cosas y como que fue un pico que tuve después de eso. Sí, me acuerdo. Y ahí Espectacular. estuve más. Sí, sí. Sí, y ver eso, ¿no? Ver el potencial. O sea, yo, no sé, me pasa, digo, que no sé si a otros líderes o personas en otros roles, capaz que vos como mentora también te podrá pasar de verle como un potencial a alguien Total, y cuando aparece esa frustración intentar alentar, ¿viste? Es como dar eso, total. dale que es por ahí y porque me pasó a mí también y lo viví que sí se podía, entonces digo, lo voy a seguir diciendo. Total, ¿Viste? totalmente. Me encanta que vos también lo digas, está espectacular. Bueno, Caro, mil gracias. Gracias a vos. Vale, un placer. Un placer.